Bueno, muy bien. Parte del acto de lanzamiento en San Miguel de las Fuerzas del Cielo con Daniel Parisini, alias el Gordo Dan. Todos lo conocemos más por el Gordo Dan. Presentaron una denuncia a los diputados Mónica Fein y Esteban Paulón. Esteban Paulón está con nosotros. Gracias por venir, Esteban. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué presentaste esta denuncia contra, entiendo, los referentes de la Fuerza del Cielo? Bueno, claramente este acto constituye una instigación a la violencia colectiva y al odio, un acto con una estética fascista. Veíamos los banderones de fondo en el escenario, la iluminación tenue y un discurso que habla de guardia pretoriana y de brazo armado. Y yo sé que luego, con las repercusiones negativas que tuvo el video que se conoció, salieron muchos de estos personajes, algunos de los cuales son funcionarios públicos. Había un diputado provincial, un diputado nacional y 2 secretarios del gabinete de Javier Milei. Salieron a decir que el brazo armado era el celular. Pero quiero decirte, Juan, que la instigación a la violencia y al odio colectivo está incluso desde el celular, porque este gobierno y toda esta banda, y acabamos de ver un tuit del presidente Javier Milei dirigido específicamente a los comunicadores, a la libertad de expresión, muy violento, muy duro. Este nivel de odio y de dice violencia, que los periodistas, en un rato lo podemos repasar, pero hace minutos, tuiteó el presidente, dice que los periodistas se tienen que bancar el vuelto, ¿no? Algo así. ¿Qué es bancarse el vuelto? ¿Qué es zurdos van a correr? ¿Qué es un brazo armado? Cuando vemos que hubo agresiones a investigadores del CONICET, agresiones, doxeo, que sería revelar la dirección y marcar una dirección a un tuitero que habitualmente desenmascara muchas de las operaciones del gobierno. Le mandaron una caja con tierra y lombrices diciendo: acá vas a terminar vos. Entonces, esa supuesta violencia en joda, el baiteo para que la gente haga doble clic, en realidad esconde una actitud y una escalada violenta. Y Juan, nosotros tenemos una historia de violencia en Argentina, de la violencia política. En el año 83, con el retorno a la democracia, la sociedad argentina acordó, pactó vivir en democracia y en paz. Y es una democracia muy apasionada. Vos sabés que somos gritones, discutimos, nos apasionamos en el Congreso, vamos a la plaza a favor y en contra del divorcio, a favor y en contra del matrimonio igualitario, a favor y en contra del aborto, a favor y en contra de la 125 en la época del campo. Digo, ahora todas esas expresiones, cuando se resolvieron democráticamente en el Congreso, para un lado o para el otro, en beneficio de uno, tal medida, la sociedad argentina continuó con su debate, continuó con su dinámica. Y ese pacto social es lo que este gobierno viene a poner en cuestión. ¿Qué es lo que piden investigar ustedes? O sea, ¿qué le piden a la justicia? Primero que cite a los funcionarios y a quienes estaban en el acto, obviamente, para determinar el alcance de esos dichos y claramente si no existe este delito de instigación al odio a la violencia colectiva, que no necesariamente tiene que estar sustanciado. O sea, ya de por sí el llamar a una guardia pretoriana, nosotros lo ponemos en la... ¿Qué es una guardia pretoriana? No es solo por el discurso de eso, digo. No, claro. Digamos, hay una dinámica violenta. El discurso es una parte. Mira, vimos en los últimos días... ¿Sabés cuál es el corazón de todas estas estrategias y del tuit del presidente? Infundir el miedo. El presidente quiere construir, como está en minoría, disciplinar. Hoy los gobernadores tienen miedo, le sacó el presupuesto. El presidente va a tener total discrecionalidad para asignar recursos como quiera. Los gobernadores entraron en esa dinámica, quisieron ver cómo negociaban algo específico, en mi parecer una mirada corta, en lugar de pensar cómo recomponíamos universidades, jubilados, que era lo que proponía nuestro bloque, fueron por algunos ATN, la coparticipación del impuesto a los combustibles. Bueno, se quedaron sin nada. Bajaron una sesión donde le íbamos a poner un control republicano al gobierno con la modificación de los DNU y finalmente el gobierno les hace el ole y los deja sin presupuesto. Miedo a los gobernadores. Intenta infundir miedo a los comunicadores. Ojo con el vuelto, ojo con lo que dicen, ojo con no apoyarme. Intenta disciplinar la educación, el debate de los libros de la ESI, con esta casa de brujas. Ellos entran, perdón el horario, pero digo, es una palabra que usa todo el mundo. Ellos entran cantando al acto, me chupa la pija, la opinión de los cucas, y una persona víctima de abuso no puede decir pija para relatar el hecho del que fue víctima y que es un hecho pedagógico en un aula acompañado por docentes. Entonces, al miedo hay que decirle no y hay que poner un freno. Por eso presentamos la denuncia. Sí, de mínima es esto de, mirá, si vos vas a ponerte como adversario, si vos vas a tener críticas al gobierno, al modelo libertario, al pensamiento libertario y demás, te vas a tener que bancar todo esto. Sabés que estás expuesto a
todo esto, a la difusión de datos privados, al hostigamiento, a que el presidente... Digo, cuando el presidente dice bancarse el vuelto, yo entiendo que hace alusión a todo eso. Sí, claro. Sí, sí. Pero vos abrís una espiral de violencia que no sabés para dónde va. Porque finalmente el que fue agredido de un piedrazo fue el diputado Santurio en La Plata. Yo me solidaricé con él porque repudio el acto de violencia. El que corrió en una marcha no fueron los zurdos, sino fue Fran Fijap, que se tuvo que refugiar en una empanadería. También repudio esa situación porque uno tiene que tener derecho a ir a una marcha y expresar lo que quiere. Entonces, la espiral de violencia uno sabe dónde comienza y quién tira la primera piedra, pero no sabe dónde termina. Y en relación al otro que decís, Juan, de esto del vuelto, yo creo que en el debate público, por supuesto que hay reglas. Mirá, me decía un colega de ustedes temprano a la mañana en la radio, dice, ayer en el programa del Gordo Dan de streaming se cagaron de risa, con perdón de la expresión, de la denuncia de ustedes. Y en Twitter pone abajo el abogado, dice, ¿cómo me hacen laburar estos trolos de mierda? Y yo, en referencia a que yo soy activista del colectivo de la diversidad sexual, del colectivo LGTB. Incluso el Gordo Dan, para decir, auxilio, este sujeto me está denunciando, sin arrobarme, porque son cagones también en redes, no solamente en la calle, pone 2 fotos de mi actividad pública. Como funcionario público, como subsecretario de Diversidad Sexual en Santa Fe, que fui hace algunos años, como activista LGBT, lo cual me llena de orgullo, el aporte democrático que hemos hecho el movimiento de la diversidad a este país con leyes como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Entonces yo me banco todo. Que me digan trolo, no me preocupa, no me molesta, me digan maricón, etc. Ahora, lo que no podemos es ir a una violencia donde cualquiera dice, no, bueno, brazo armado no es el aparatito, brazo armado es tomar por las manos, guardia pretoriana es ir a defender el régimen de Milei a como dé lugar. Y hay gente que recibe ese mensaje fanatizada y podemos estar lamentando un hecho grave. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y las principales personas con más poder en Argentina tienen que ser las más cuidadosas. Sí. El presidente, nosotros los diputados. Y las más preocupadas por convivir en paz y en armonía con todos aquellos que piensan distinto a vos. Digo, sí, los más preocupados debieran ser los funcionarios, ¿sí? Para que en Argentina haya un clima de paz, de tranquilidad, que tengan garantizados las voces disidentes, que estén garantizadas. Digo, bueno, el hecho de que haya habido, increíble hablar de... El hecho de que haya habido en este acto funcionarios y legisladores agrava las cosas de un modo, digo, hace saltar, hacer un upgrade de la gravedad del asunto, ¿no? Es parte de un gobierno muy hipócrita. Fuera de aire comentaban ustedes el tema de las banderas del acto, ¿no? Sí. Si el faro, qué sentido tiene el faro, si está bien escrito, no los tiempos verbales, etcétera. Yo digo, pues yo decía de fondo la bandera, Argentina será un faro que ilumina al mundo. Será o iluminará. O iluminará. Iluminará como el faro como ilumina y está mal redactado, todo raro. Tal vez no llegaron a pero digo, más allá de eso, claramente el faro, en realidad, este faro no marca ningún sentido de ningún barco, sino hacia el odio y la discriminación, porque fíjate que la figura del faro, la Fundación Faro, es una fundación antiderechos, lo más antiliberal que hay. El liberalismo, yo digo, el Gordo Dan, yo celebro que se cague de risa de mi denuncia, porque yo soy socialista, pero tengo una profunda convicción liberal, porque defiendo las libertades individuales, porque gracias a esas libertades individuales yo hace 10 años estoy casado con un varón y he podido formar una familia, y hay muchas miles de personas que han podido formar su familia. Entonces, yo defiendo la libertad del Gordo Dan, para que pueda cagarse de risa de mi denuncia. Ellos son los que son muy intolerantes, nada liberales, nada libertarios, no defienden ninguna libertad y nos quieren llevar a una sociedad que ve una sola forma de familia, Dios, patria, familia, propiedad, una sola forma económica, una sola forma de organización social, y es una forma de enorme crueldad e individualismo, no es la sociedad que yo quiero construir. A mí me hace ruido esto de hablar del respeto irrestricto por los derechos del otro, por la vida del otro, basado en el principio de no agresión. Bueno. Todo lo contrario de lo que está pasando. Por eso. Estas son las personas denunciadas, Esteban. Sí, ¿puede faltar alguno? No, en general creo que está también Agustín Laje, que pedimos que se ha llamado a declarar, justamente el presidente de la Fundación Faro, que fue alimentada con miles de dólares de los principales empresarios de Argentina la semana pasada para esparcir este discurso de odio, y encabezó ese acto y entró cantando Me chupa la pija, la opinión de los cucas, mientras dice escandalizarse
por contenidos pornográficos, entre comillas, en un libro de educación sexual integral. Menos hipocresía, más libertad, no es tan difícil y seguir construyendo una democracia en el disenso y en paz. Estas son las personas, mientras vos hablas, Esteban, tenemos de fondo los referentes que participaron, Daniel Parissini, quien el jefe de gabinete lo lanzó a una posible candidatura. Dijo, estaría buenísimo que sea candidato el año que viene. Lo va a tener que decidir él, pero es un prospecto interesante para ser candidato. Agustín Romo, Diputado legislador provincial, ¿no? Nahuel Sotelo, secretario de culto. Secretario de culto. Mariano Pérez es streamer, ¿no? Periodista, streamer, ¿no? youtuber. Efectivamente. Santiago Santurio, Diputado nacional. diputado. Y Juan Pablo Carreira. También es funcionario del gobierno en el área de comunicación, ¿no? De Es comunicación funcionario, digital. subsecretario de contenidos digitales o algo por el estilo. O sea, bastantes representantes. Medio gobierno. Institucionales. Allí. Medio presupuesto nacional en ese acto. ¿Sabes por qué te preguntaba si la denuncia tiene que ver? Porque uno lee en los medios de comunicación la noticia y dice, bueno, la denuncia apunta específicamente a los dichos. Pero vos me decís, no, es por los dichos, pero también por el accionar, si se quiere, en términos digitales. A ver, nosotros no avanzamos en algunos de los hechos que obviamente deberán denunciar las víctimas. Este caso, este tuitero que fue doxeado y que fue amenazado, decidirá si presentan una denuncia. Lo mismo los investigadores de CONICET. Sí planteamos un contexto, porque yo puedo decir, no, dije brazo armado y hablaba del celular en un acto con estética fascista, que hablo de guardia pretoriana, donde se habló claramente. Es más, nosotros no incluimos un tema en la denuncia, pero sí obviamente es parte del debate público. El diputado Santurio plantea, dice, portémonos como mujeres y como maricones porque si nos portamos como hombres después nos van a decir que somos violentos. O sea, hay toda una retórica discriminatoria, misógina, homofóbica, que es parte de un contexto. Si uno quita de contexto el brazo armado, puede decir, no, bueno, dijo brazo armado y mostró el celular. Bueno, dijo brazo armado y guardia pretoriana, mostrando el celular. A partir de eso se dan actos de violencia concreta. En el discurso se da varios minutos después. Y además Agustín Laje que dice que esto fue un baiteo. Baiteo es una especie de trampa para que uno vaya a mirar. Un cazabobos sería. Claro, una especie de trampa cazabobos en el lenguaje de las redes. Decía, porque no escucharon todo el discurso. Yo, como efectivamente primero había visto solo el título, que es lo primero que uno le llega, fui a ver todo el discurso. Y es cierto que este personaje primero dice, somos el brazo armado, después dice, nuestras armas son los celulares, pero después dice, con los celulares solos no va a alcanzar. Eso lo dice en el mismo discurso al que nos mandaron a ver. Lo fuimos a ver. Y la verdad es que eso está muy claro, digo. Entonces, ¿qué es esto último? Sí, yo no dejo de pensar la cantidad de denuncias que se hubiesen presentado si este mismo discurso literal se daba en otra época. El Cuervo Larroque en 2010. Por parte del Cuervo Larroque, Baira Mendoza, no sé quién fuera. O diputado socialista, digo. Pero ponele, pero ponele específicamente la letra acá, teníamos en fila aquellos que cerraban las vestiduras hablando de los republicanos que son, de las garantías de la libertad de expresión y demás. Hubiésemos tenido, pero un escándalo directamente. En este caso, bueno, estamos hablando de la denuncia de Esteban Paulón y de Mónica Fein, que ¿en dónde recae? Pues no se presenta como jueza Oropi, ¿no? Capuchetti. Nosotros hicimos la denuncia en el Departamento Judicial de San Martín. Por una cuestión de jurisdicción. Claro, porque el hecho fue en San Miguel, lo tiene la jueza Capuchetti, fue asignado hoy a la mañana porque la denuncia se presentó ayer a la tarde. Pero quiero decirte, Juan, que para nosotros también había un deber moral de hacer esta denuncia. Porque si relativizamos todo, si nos parece que todo da lo mismo, de a poquito nos vamos metiendo en ese clima de violencia. Y vamos naturalizando, no sabemos dónde termina. Vamos naturalizando que esto sea el contexto. No es normal que el presidente... No es normal que el presidente se la pase hostigando a la prensa. No es normal. Esteban, lo que vos mencionabas de lo que está sucediendo en el Congreso, digo, acuerdos para voltear ciertas sesiones y la preocupación de que probablemente se prorrogue por 2 años, todavía eso está en veremos, pero... Por segunda vez. Pero el presupuesto, por lo menos, es la intención del gobierno, esto es lo que están denunciando. ¿Forma parte de esto mismo? Quiero decir, es más complejo, es más grave, pero pienso si no hay también allí... Te diría que hay un mecanismo donde el presidente intenta hacerse fuerte desde la debilidad. Se ha hablado mucho de la debilidad del presidente, digo,
aprobó la ley bases, aprobó el paquete fiscal, sin los votos de los socialistas, pero los aprobó, logró obturar muchísimas leyes, logró sostener los vetos del aumento de las jubilaciones, de las universidades, es un presidente de control a la agenda pública, que hace bajar sesiones. En algún sentido, parte de esa construcción tiene que ver con esta idea del miedo a un presidente que evidentemente no tiene límites, que aparece... Digo, ¿por qué aparece esta cuestión del presupuesto? Ayer cuando se caía el presupuesto, que debiera haber sido una mala señal porque habla de la debilidad parlamentaria del presidente, incluso con su propio socio que no le firmaban el presupuesto, las acciones volaron. Porque el mercado está viendo un presidente que no tiene límites y que si tiene que ir a por todas, va a por todas. Entonces, él para ir por eso muchas veces construye desde ese miedo. Todo esto es parte del ecosistema, es un ecosistema. Esteban, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Esteban Paulón, diputado nacional aquí en la mañana de C5N. ¿Se acuerdan que ayer, compañeros, compañeras, mostrábamos las 4 cuadras